aprendiendo a juzgar todas las cosas para ser capaces de denunciar la maldad. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y comenzamos. Señor, gracias te damos esta tarde por este tiempo que tú nos permites en tu gracia y en tu misericordia para exponernos, Señor, ante tu palabra y por medio de ella y por la guianza de tu Santo Espíritu, ser instruidos, corregidos, guiados para completar el propósito para el cual, Señor, nos has escogido y nos has llamado. Entregamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que sea depositado, oh Dios, tu revelación y podamos ser transformados, como tu palabra bien lo dice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y vamos a estudiar en el capítulo 2, particularmente los primeros 10 versículos. Aquí es donde vamos a estar concentrados, los primeros 10 versículos. El tema que vamos a estar estudiando hoy es aprendiendo a hacer diferencia entre lo que es juzgar y denunciar. Ese es el tema que vamos a estudiar, aprendiendo a hacer diferencia entre lo que es juzgar y lo que es denunciar. ¿Por qué este tema? Bueno, porque en las enseñanzas anteriores hemos establecido que para poder crecer y desarrollarnos en la fe de Cristo Jesús, nosotros tenemos que aprender a denunciar. Entiéndase, a sacar a la luz lo que está en oculto, en las tinieblas. Jesús dijo claramente, nada quedará oculto, todo tiene que ser sacado a la luz. Pero es la tarea nuestra que podamos establecer esa dinámica como parte de nuestra naturaleza, como parte de nuestro perfil no solamente de fe, sino que ministerial. Creo que en alguna ocasión les dije a ustedes que la vida de fe no es una sección de nuestra existencia. Y eso nosotros tenemos que saberlo integrar claramente. No podemos decir, este es mi tiempo devocional, este es mi tiempo con el Señor, este es mi tiempo que yo aparto para escuchar lo que el Señor me dice. Realmente eso no existe. Eso dentro de una religión podrá ser cierto, pero en cuestión de lo que es la vida de fe, eso es falso completamente. Porque la vida de fe es la existencia misma, ¿okay? Es la existencia misma. Nosotros no nos separamos ni nos escondemos de Dios. Bien, entonces el trabajo que nosotros estamos desarrollando en cuanto a nuestra vida de fe tiene que ver con sacar a la luz lo que está en oculto, sacar a la luz las tinieblas. Ese proceso de sacar a la luz es lo que se conoce como denunciar. Si yo no lo denuncio, en realidad no lo he sacado a la luz. No somos llamados para comentar. Entiéndase bien, no somos llamados para comentar, ni siquiera para dar testimonio de. Hay muchas personas que dicen, eso es lo que yo era, yo tenía la tendencia a mentir, tenía la tendencia a eso. Eso no es denunciar. Eso no es denunciar, aunque se esté diciendo cosas que tienen que ver con las cosas que nosotros hacíamos. Denunciar tiene que ver claramente con definir, con ponerle nombre a aquello que está o ha estado en nuestra vida con el propósito de ponerla bajo la planta de los pies de Cristo Jesús. Eso es denunciar. Ese es un proceso que va en sentido contrario a la carne, porque a la carne no le conviene.
A la carne no le conviene denunciar. De hecho, la naturaleza humana va a buscar ocultar. Es la tendencia humana a tratar de ocultar las cosas. No quiero que se sepan, no quiero. Y eso lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Tan pronto ellos comieron del árbol del que el Señor les había dicho que no comieran, inmediatamente lo primero que hicieron fue esconderse. O sea, es la tendencia humana. Así que el denunciar es un proceso espiritual, en realidad es un proceso espiritual que va en contra de la carne, va en contra de la naturaleza, y el propósito es precisamente hacer crecer lo espiritual y que la carne sea sujetada, sea sometida, que es exactamente lo que el apóstol Pablo dice o escribe a la comunidad de fe de Gálatas. Le dice, yo no vivo más, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Entiéndase, la carne está crucificado. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea deshecho. Eso lo estudiamos ya en un momento determinado. El cuerpo de pecado tiene que ser deshecho. La carne, el viejo hombre, está crucificado. Tenemos que saber identificar y ubicar cada elemento, porque no se crucifica el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado se deshace. El viejo hombre es el que se crucifica. Así es de que, haciendo un recuento de por qué tenemos que nosotros denunciar, ¿okay? Tenemos que integrarlo como parte de nuestro perfil de fe, pero también perfil de ministro, del ministerio tiene que ser. ¿Okay? Ahora, la cuestión es esta: no podemos nosotros denunciar sin antes haber aprendido a juzgar. No podemos, nadie puede en realidad, nadie puede denunciar si antes no ha aprendido a juzgar. Así es que dentro del proceso de capacitación, dentro del proceso de adiestramiento, tenemos que aprender a juzgar. Pero en el proceso o en el desarrollo de la enseñanza no podíamos haber venido primero por juzgar y después denunciar, porque no teníamos un propósito. Ahora nosotros tenemos un propósito, tenemos que ver la necesidad de aprender a juzgar. ¿Ok? Esa es la razón del por qué vamos a estudiar este tema. Y aquí nos estamos fundamentando en Romanos capítulo 2, y vamos a ver dentro de estos primeros 10 versículos, que es la clase de hoy. Dentro de estos 10 versículos vamos a ver tres instrucciones del Espíritu para aprender a juzgar. Son 3 regulaciones del Espíritu para que nosotros aprendamos a juzgar. Vamos a la primera. Versículo 1. Vamos a leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ok. Entonces, la primera instrucción que nosotros tenemos que tener es que nosotros, cuando juzguemos, no podemos incluirnos a nosotros mismos. No podemos juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a juzgar sin condenarnos a nosotros mismos. Es exactamente lo que está diciendo allí. Juzgar sin condenarnos a nosotros mismos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo se alcanza esto? Bueno, la primera forma es no haciendo lo que estamos juzgando. ¿Ve? Que es lo que Jesús enseñó, y ese texto lo vamos a revisar ya mismo en Mateo capítulo 7. Lo primero que tenemos que hacer es
no hacer aquello que estamos juzgando. ¿Okay? Pero hay otra forma que es la que muchas veces nosotros no hemos considerado. ¿Cómo una persona puede juzgar y condenarse a sí mismo por lo que está haciendo? Cuando se involucra emocionalmente con el juicio que está emitiendo. Cuando la persona se involucra emocionalmente con el juicio que está emitiendo, entonces se está condenando a sí mismo. ¿Okay? Se está involucrando dentro del juicio y por lo tanto entonces se está arrastrando consigo mismo. ¿Okay? ¿Qué significa involucrarse emocionalmente con la situación? Significa que nosotros no podemos dar nuestra opinión, no podemos dar nuestro parecer, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo, no es lo que yo entiendo. Todos estos elementos me están involucrando a mí emocionalmente en el juicio que estoy emitiendo. ¿Okay? En otras palabras, nuestro juicio tiene que ser objetivo, no subjetivo. No puede haber una involucración de la persona en el juicio que está emitiendo. No puede haber una involucración. Emocional, sentimental, racional, todo lo que tiene que ver con la persona misma no puede estar involucrando. Entonces, mi denuncia va a ser parcial. ¿Lo están entendiendo? Cuando yo estoy involucrado emocionalmente, racionalmente, emotivamente, mi juicio está involucrado en todos estos elementos, mi denuncia va a ser parcial. No va a ser realmente objetiva, que es el propósito de denunciar. ¿Okay? Dentro de la denuncia voy a estar sacando lo que no me conviene, pero lo que me conviene va a quedar todavía dentro. Ese es el inconveniente, este es el problema. Que yo puedo estar denunciando algo y creer que ya lo resolví, pero en realidad lo que hice fue sacar una parte y la otra quedó oculta. La que tal vez a mí me conviene que quede oculta. ¿Por qué? Porque me involucré en el juicio que estaba emitiendo. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y vamos a buscar el versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer los primeros 5 versos, en realidad, pero el énfasis está en los primeros 2 versículos. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, observen bien que la instrucción que se está dando, versículo 1, versículo 2, no nos están impidiendo juzgar. Hay que entender bien el texto. Jesús no nos está prohibiendo juzgar. No nos está prohibiendo juzgar. Lo que nos está corrigiendo es la forma como juzgamos. Versículo 3, versículo 4, versículo 5. Porque estamos juzgando parcialmente. Porque estás juzgando, como leímos en el versículo 1 de Romanos 2, estás juzgando haciendo tú lo mismo que estás viendo en la otra persona. ¿Ok? Estás involucrado
emocionalmente con el juicio que estás emitiendo, estás involucrado y emocional, mental, de alguna forma estás involucrado, entonces tu juicio es parcial. No es que nos están impidiendo, Jesús no está prohibiendo que juzguemos, es que no sigamos juzgando parcialmente, haciendo nosotros lo mismo que estamos señalando. Esa es la situación, porque el versículo 5 lo dice, echa primero la viga que está en tu ojo y entonces podrás sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Entonces, la primera instrucción que el Espíritu nos está entregando, y es el elemento que tenemos que tener cuidado, es que no nos podemos involucrar emocional, emotiva, racionalmente con el juicio que nosotros estamos elaborando. Si entendemos que algo de todo esto está presente en el juicio, antes de seguir viendo hacia allá, yo tengo que seguir viendo acá. Porque hay cosas que yo no he denunciado todavía en mi vida. Hay un ejemplo del primer tema que el pastor tocó en 2 de Samuel 12, para que lo tengas como referencia, cuando dice que no tengas cuidado de no juzgarte a ti mismo. 2 de Samuel 12, versículos 5, 6, 7 y 8. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de las manos de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En nuestro juicio no nos condene a nosotros mismos. El caso de David fue grave en cuanto a esto, porque él emitió juicio, y fue un juicio de muerte en contra de él mismo. ¿Okay? Estos textos lo que nos están mostrando es la necesidad de que nuestro juicio no sea parcial. No podemos nosotros involucrarnos. Otro elemento que tenemos que tener en consideración con respecto a esto, de que nuestro juicio no nos condene a nosotros mismos, es que no podemos nosotros presentar elementos hipotéticos. No podemos trabajar sobre lo hipotético. No podemos trabajar en la imaginación y aunque ya lo mencioné, en lo que nos parece. Es que yo creo, es que yo pienso, es que no, sobre esas cosas nosotros no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque nos estamos involucrando, nos estamos condenando a nosotros mismos con el juicio que estamos emitiendo. Ese último texto del primer libro de Reyes que leímos nos está hablando de que nuestro juicio tiene que ser con sabiduría. ¿Ve? Un juicio recto, un juicio correcto, basado en la realidad de los datos, no en lo especulativo. O sea, estos elementos nosotros tenemos que quitarlos, porque de lo contrario nuestra denuncia, recuérdese hacia dónde estamos caminando, hacia aprender a denunciar. Nuestra denuncia entonces no va a tener sentido, no va a tener propósito, no va a tener objetivo. Y por lo tanto entonces las tinieblas van a aprender a ocultarse y a ser más específicos en el trabajo que ellos están realizando. El problema es que muchas de las veces nosotros pasamos por un camino, por una trayectoria y no volvemos sobre de ella. Ese es el problema que nosotros tenemos
que esto ya lo trabajé, esto ya lo trabajé, esto ya lo trabajé, y no volvemos sobre el asunto. Ese es un gran problema, porque cuando se van quedando cosas en oculta, después es bien difícil volverlas a trabajar. Porque creemos que, como yo eso ya lo trabajé, ya no tengo necesidad de volver a repasar esa situación. Entonces, esta primera instrucción que el Espíritu nos está entregando, fundamentados en Romanos capítulo 2, lo que nos está estableciendo es que debemos de aprender a que nuestro juicio no nos condene, o que nuestro juicio no nos condenemos a nosotros mismos. Porque entonces la denuncia que vamos a hacer es una denuncia parcial. ¿Ve? Y básicamente en eso consiste esta primera instrucción. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Sobre esto vamos a estar trabajando más porque es necesario que nosotros aprendamos y podamos ser, como digo, especialistas en juzgar y en denunciar. El propósito es denunciar, pero todo esto lo tenemos que nosotros aprender a trabajar adecuadamente. ¿Ok? Bien, vamos al versículo ahora, Romanos, estamos en Romanos capítulo 2, y ahora vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. O menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok, segunda instrucción con respecto a aprender a juzgar. Tenemos que aprender a juzgar las acciones, no la conducta de la persona. Tenemos que aprender a juzgar acciones, no la conducta de la persona. Y juntamente con ello, juntamente con esto, debemos de no juzgar la obra de Dios. Porque si dentro de nuestro juicio pasamos el límite y juzgamos la obra de Dios, en realidad venimos a caer como el caso de Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto es terrible, esto es bien duro. Vamos a ver un ejemplo, vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job, capítulo 32. Vamos a leer los primeros 4 versos. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Beraquel, husita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Versículo 4. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más vivos que él. Ahora, conocemos, creo, bastante de la vida de Job. La experiencia de Job había venido de parte de Dios y no había un derecho legal para que el enemigo lo atacara. Era sencillamente que Dios había hecho entrar a Job en un proceso. Es un proceso de fe. El caso de Job tenía que ver con Dios. El caso de Job no tiene que ver con Satanás. El caso de Job no tiene que ver con
con nadie más que con Dios. Job fue ingresado a un proceso de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vean ustedes los versículos que hemos leído. Los 3 amigos se ensañaron en contra de Job. ¿Por qué razón? Porque se justificaba a sí mismo. Y ellos, el punto de los amigos de Job era, es que no puede venir esto, no pudo haber venido si tú no hubieras hecho algo. Algo tuviste tú que haber hecho para haber recibido esta situación. No juzgar la obra de Dios. ¿Ok? Y esto es bien importante porque nosotros podríamos estar juzgando la obra de Dios creyendo que estamos juzgando lo que estamos viendo. Y esto es muy delicado, sumamente delicado, porque conocemos el relato de Pablo y la serie de situaciones por las que Pablo pasó no necesariamente tenían que haber venido, pero por haber incurrido en lo que el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y antes de eso le había dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con que nuestro juicio no vaya a juzgar la obra de Dios. Entonces, esto es un aprendizaje que tiene que estar fundamentado en el Espíritu. No en las emociones, no en el razonamiento, no en lo emotivo, no en lo especulativo, no en lo que nos rodea, en lo circunstancial que nos rodea, en nada de eso. No podemos. Uno tiene que aprender a saber cerrar los oídos a las opiniones de los demás, porque muchas veces las opiniones de los demás pueden alterar el juicio que nosotros estamos emitiendo. ¿Ok? Otro ejemplo que quiero que veamos con respecto a este segundo punto está en Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 28 de Hechos. Capítulo 28. Vamos a leer versículo 3 hasta el 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Okay. Vean cómo el juicio de esta gente estaba trastocado. Estaba trastocado por un examen de las circunstancias. Acaban de salir del mar, han sido náufragos y ahora se le prende una víbora en su mano. Tiene que ser un hombre homicida, porque la muerte lo está persiguiendo. ¿Ve? Y muchas veces esos son los tipos de juicios que se emiten, que estamos acostumbrados a emitir. Y entonces el problema es que si esa persona o esa situación sobre de la cual nosotros estamos emitiendo un juicio
hay una obra de Dios, estamos juzgando la obra de Dios y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. No podemos juzgar la obra de Dios. No somos llamados a juzgar la obra de Dios, porque entonces es como si estuviésemos juzgando a Dios. Y la posición que estamos adoptando, entonces, es una posición de Satanás, porque Satanás emitió juicio en ese sentido sobre Dios. Se están dando cuenta entonces que no solamente se trata de querer sacar a la luz cosas, no solamente se trata de eso. Tenemos que saber aprender primero a juzgar, para que nuestro juicio nos conduzca correcta y adecuadamente a la denuncia. Porque una denuncia mal hecha, tengan esto presente, una denuncia mal hecha, mal elaborada, le va a entregar más autoridad a Satanás. Es como echar, para poner un ejemplo, es como echar gas o gasolina al fuego. En lugar de apagarlo, lo que va a suceder es que se va a incendiar más. O si el fuego es producido por algo combustible y le echamos agua, se va a incendiar más. Entonces, con estos elementos, con esto que nosotros estamos estudiando, estamos viendo lo grave de lo que significa emitir un juicio. Ahora, tengamos presente también que una opinión es un juicio. Un comentario es un juicio. ¿Ve? Lo único que no lo hemos visto como tal, pero una opinión es un juicio. ¿Qué opinas tú al respecto de esta situación? Esa opinión es un juicio. Ese comentario que nosotros hacemos es un juicio, en realidad es un juicio. ¿Ok? Y de esto nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, porque no somos llamados a presentar opiniones, no somos llamados a presentar o hacer comentarios acerca de las cosas. Ahora, hasta este punto, nosotros tenemos que ir ya pensando qué opinión, qué comentario yo habré hecho, y dentro de este segundo punto, habré emitido juicio en contra de la obra de Dios. ¿Ok? Y encendimos más el fuego, o le dimos más autoridad, más poder a Satanás. Vamos a ver otro texto en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias. ¿Qué es apariencia? Apariencia es lo que nos parece. Apariencia no es lo que vemos, apariencia es lo que nos parece. Porque ¿para quién es la apariencia? Para el que ve. Así que en realidad, apariencia, entiéndase, lo que a mí me parece. No está hablando de espejismo, porque una cosa es un espejismo y otra cosa es lo que yo veo. ¿Ok? Entonces, juzgar según apariencia quiere decir juzgar según a mí me parece. No juzgue según, lo que Jesús está diciendo, no juzgue según lo que a ti te parece. Según a lo que tú crees que es la situación. ¿Ve? Que venimos a caer de nuevo en lo que acabamos de decir. Es mi opinión, es un comentario, es mi criterio. De eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Cuando nos piden una opinión, cuando nos piden que comentemos acerca de algo, ahí hay una trampa. Detrás de todo eso hay una trampa.
porque el enemigo está buscando que emitas un juicio sobre de algo. Otro texto, Primera de Corintios, en el capítulo 2. Hace unos minutos leímos los primeros versículos, ahora vamos a ir a los versículos más de al final. Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leer versículo 12 hasta el 15. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué es ser espiritual? El versículo 14 lo dice. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es el propósito, este es el punto de llegada, este es el punto de madurez de cuando hemos aprendido a juzgar, acomodar lo espiritual a lo espiritual, saber establecer lo espiritual sobre todas las cosas. ¿Okay? ¿Y cómo se logra acomodar lo espiritual a lo espiritual? Versículo 12 lo dijo claramente. No hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Ve? No hemos recibido el espíritu del mundo. Es decir, Pablo escribe en otra de sus epístolas y dice, si habéis muerto para Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Dónde está nuestra fuente de información? ¿Dónde está nuestra fuente de conocimiento? ¿Dónde está nuestra fuente de sabiduría? ¿Dónde está? ¿Ok? Y ante estas preguntas no se trata de decir o responder en Dios, en Jesús. Si en la realidad nosotros atendemos más el comentario de otras personas que la instrucción que la palabra del Señor nos establece. ¿Ok? ¿Quién afecta nuestra forma de pensar? ¿Quién afecta nuestra forma de pensar? ¿O qué afecta nuestra forma de pensar? Lecturas, opiniones de otras personas, voces de amigos, voces de amigas. ¿Quién afecta nuestra forma de pensar? El versículo 12 dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, pero tenemos que ver si eso es cierto, porque no se trata de decir las cosas. ¿Es eso cierto? En realidad, ¿es eso cierto? Que no he recibido el espíritu del mundo, pero entonces, ¿por qué yo estoy escuchando? ¿Y por qué yo creo o tengo que esperar a ver qué es lo que dice fulano para yo formarme una idea? ¿Ok? Entonces, ¿dónde está mi fuente de información? En realidad, ¿dónde está mi fuente de información? ¿A quién yo estoy escuchando? ¿A quién yo estoy atendiendo? ¿A quién yo estoy siguiendo? Son preguntas que nosotros debemos de aprender a responder. No se trata de, mi fuente de información, mi fuente de conocimiento, mi fuente de sabiduría es Dios.
cuando tal vez en la realidad es otro el desarrollo de nuestra vida. ¿Ve? Para muchas personas, aún creyentes, su fuente de información es la televisión. Su fuente de información es el periódico. Su fuente de información son las revistas. Su fuente de información es lo que la gente dice, lo que escucha. Si el versículo 12 me está diciendo a mí que no hemos recibido el Espíritu del mundo, yo tengo que tener la seguridad de que eso es así. Y que no haya nada, en realidad ni nadie, que esté alterando, que esté afectando mi forma de pensar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se alcanza a ser un hombre espiritual? El espiritual juzga todas las cosas, versículo 15. El espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Y dentro de ese nadie está incluido Satanás. No es otra gente. Está incluido Satanás, que no puede encontrar cómo atacarme. No puede encontrar cómo atacarme. ¿Por qué? Porque mi juicio fue recto. Mi juicio fue basado, fundamentado en lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por lo tanto, entonces, cuando vengo yo a denunciar, mi denuncia saca a la luz las tinieblas. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. Otro texto. Vamos a 1 Corintios 6. Este fue el versículo que leímos hace unos minutos atrás, que hemos de juzgar al mundo. ¿No sabéis que hemos de juzgar al mundo? Y no está hablando en términos futuros, está hablando en términos presentes. Nosotros juzgamos al mundo, porque de eso se trata precisamente. Estamos aprendiendo a denunciar. ¿Para qué? Para juzgar al mundo. ¿Ok? Entonces ya estamos juzgando al mundo en la medida en que nuestro juicio no es según lo que me parece y no me estoy condenando a mí mismo y no estoy condenando la obra de Dios, estoy aprendiendo a juzgar al mundo. ¿Okay? ¿Se entiende aquí? Hay algo más que quiero añadir con respecto a esto. Lean el versículo 8. Estoy en el capítulo 6, lean el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ajá. El versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Okay. Aquí está la llave del entendimiento en cuanto a esto. Que antes de emitir un juicio, nosotros también tenemos que aprender a ser agraviados, a sufrir la injuria, a sufrir el señalamiento. Porque de lo contrario vendríamos a caer en el primer punto que nosotros vimos. Me estoy involucrando emocionalmente en la situación, me estoy involucrando racionalmente en la situación. Tenemos que aprender a sufrir el agravio, tenemos que aprender a sufrir la injuria, tenemos que aprender a sufrir, a tolerar. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesús cuando dijo, si te pegan en una mejilla, tú pon la otra? Y eso es esto. ¿Cómo yo sé que he sanado? Pon la otra mejilla. Y si reaccionas
No ha sanado todavía. Está vivo todavía. Está vivo todavía. Lo único que solamente 2 mejillas, o sea que hay que repetir el proceso. ¿Ve? O sea, las experiencias, los procesos son para ayudarnos a nosotros a determinar cuánto realmente de la situación ya fue sanada. ¿Ok? Para que no nos involucremos nosotros mismos. Bien, volvamos a Romanos capítulo 2 y vamos a ver la tercera instrucción que el Espíritu establece acá. Hemos visto 2 hasta este momento, una basada en el versículo 1, realmente versículo 1, 2 y 3, donde en nuestro juicio no debe de condenarnos a nosotros mismos, aprender a que nuestro juicio no nos condene a nosotros mismos, que no estemos involucrados en el juicio que estemos emitiendo. El segundo es cuidar que nuestro juicio no vaya a juzgar la obra de Dios. ¿Ok? Que no vaya a juzgar la obra de Dios. El tercero, vamos a leer ahora desde el versículo 6 hasta el versículo 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, observen bien, versículo 6 está la llave del entendimiento. Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Entonces, aquí, el juicio que nosotros emitamos, primero lo tenemos que emitir sobre nosotros. El juicio que emitamos lo tenemos que emitir primero sobre nosotros. Y eso lo vimos en el caso de David. Ese hombre es, ¿qué? Digno de muerte. Ahora, con respecto al versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dijimos, tenemos que emitir juicio primero sobre nosotros. ¿Para qué? Para quitarle a Satanás el que a él haga juicio sobre nosotros. Porque cuando Satanás hace juicio sobre nosotros, nos quita la autoridad. Pero cuando nosotros le hemos hecho juicio sobre nosotros, ya no tiene él derecho para emitir juicio. Ya no tiene por qué emitir juicio. Ya eso ya lo juzgué, yo mismo lo juzgué sobre mí mismo. ¿Ok? Entonces, entendiendo que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, yo tengo que saber cuáles fueron mis obras. Yo no me puedo esconder cuáles fueron mis obras. Eso yo lo hice, eso yo lo dije, yo emito juicio. No se trata, observen bien, no se trata solamente de retirar lo que yo dije, sino que es emitir juicio sobre lo que yo dije. ¿Ok? Para que el enemigo no tenga autoridad sobre lo que yo dije o sobre lo que yo hice. Ahora, observen que en los 4 versículos que siguen adelante se nos están presentando el resultado de lo que nosotros decidimos hacer o buscar. En el versículo 7, los que buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿qué reciben? En el versículo 7, los que buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿qué reciben?
Vida eterna, que es lo que reciben los que están buscando gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna. Versículo 8, ¿qué es lo que reciben los contenciosos, los que no obedecen a la verdad, los que obedecen a la injusticia? ¿Qué reciben? Ira y enojo. ¿Te estás dando cuenta que si nosotros no juzgamos nuestras acciones, el enemigo va a traer ira, enojo? ¿Por qué? Porque en algún momento yo actué porque en un momento yo fui contencioso, porque en un momento no obedecí a la verdad, porque en un momento actué en injusticia. Entonces yo estoy recibiendo de parte del enemigo ira y enojo. ¿Ve? Por eso yo tengo que emitir juicio primero sobre mis acciones, sobre mis palabras, sobre mis pensamientos, para quitarle a él el derecho de que él emita juicio sobre de mí. Porque el resultado de las cosas que han venido a nuestras vidas es precisamente que yo estoy ahora recibiendo el juicio que el enemigo emitió sobre mi vida. En lugar de yo tener autoridad sobre de él, él está teniendo autoridad sobre de mí. Versículo 9, ¿qué es lo que viene sobre toda persona que obra lo malo? Ahí está, tribulación y angustia. Pero es que yo no soy malo, yo no soy perverso. Sí, pero tu conducta, la conducta que tú estás siguiendo, está buscando eso. ¿Okay? Y el versículo 10, aquel que obra el bien, gloria, honra y paz. ¿Se están dando cuenta entonces que el no saber juzgar las situaciones le entrega también autoridad al enemigo para que venga en contra de nosotros? Por eso la necesidad de aprender a juzgar. Aquí tenemos entonces en estos 10 versículos del capítulo 2, tenemos 3 instrucciones del Espíritu para enseñarnos a juzgar. Que nuestro juicio no nos condene a nosotros mismos. No podemos involucrarnos en el juicio que estamos emitiendo. 1. Segundo, no podemos nosotros juzgar la obra de Dios. Que en algún momento pudiera ser que lo que el enemigo trae sobre nuestras vidas es por causa de que juzgamos la obra de Dios. Y tercero, yo tengo que emitir un juicio primero sobre lo que mis actos, mis acciones, mis pensamientos, para quitarle el derecho al enemigo de que sea él el que me juzgue a mí. ¿Está bien? Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.